Telenoticias Estelar abrimos la puerta a la información que surge en diferentes partes del país. Y los responsables de abrir esa vía informativa son nuestros corresponsales quienes, comprometidos con sus comunidades, dan a conocer sus alegrías, tristezas y necesidades. Con sus historias, nuestros corresponsales buscan siempre marcar la diferencia con calidad, seriedad y responsabilidad. Porque TN5 va más allá de la noticia. Telenoticias Estelar, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal 5, el líder. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con 5 casas y grandes premios. Abre tu cuenta hoy y participa. El expresidente de la ANDI, Adolfo Facusé, sugiere al gobierno en el conflicto con la sede que se posicione como los demás estados socialistas de la región que protegen y apoyan la inversión. El gobierno y la sede próspera no logran acuerdos y elevan el conflicto hasta la presidenta Xiomara Castro. Junta nominadora excluye a los primeros 4 postulantes y próxima semana inicia pruebas psicométricas y toxicológicas. El titular del Poder Judicial, Rolando Argueta, dice que no es necesaria una reforma constitucional para la instalación de la CICI, pues es una instancia provisional e internacional. Gobierno y transportistas sin acuerdo sobre el incremento de 3 lempiras al pasaje y estos mantienen su amenaza de bloqueo y paro nacional a partir del próximo lunes. La subsecretaria de Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Melissa Dalton, se reunió con la presidenta Castro, a quien le ofreció apoyo en el tema de salud y desastres naturales. Washington sanciona al presidente del Senado de Haití por narcotráfico y la OEA le abre una investigación a Almagro por conducta impropia. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Incrementa tu saldo promedio de tu cuenta de ahorro y participa por grandes premios. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 4 de noviembre. La noticia del día es presentada por Claro. Contrata tu paquete Claro Hogar y recibí 60 megas de internet con la red más rápida de Honduras. El diálogo sostenido hoy entre funcionarios del gobierno encabezados por el ministro de Desarrollo Económico Pedro Barquero y ejecutivos de la sede próspera con su CEO y fundador Eric Bremen en nada acercó a las partes enfrentadas ahora por la posibilidad de una demanda de la empresa estadounidense reclamando $10.700 millones. El 16 de septiembre, La falta de acuerdos imperó y el diálogo desarrollado este viernes entre representantes del gobierno y de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico Próspera no fue suficiente para limar asperezas. El tema será elevado a la presidenta hondureña para buscar una solución. Próspera demostró su interés de sentarse a negociar. Agradecemos la visita del ministro Pedro Barquero, del viceministro Melvin Redondo, ¿verdad?, que participaron en la misma. Desafortunadamente no se avanzó sustantivamente como nosotros esperamos. Todavía hay puntos que pues no encontramos la apertura de parte del ministro Barquero. Y como le digo, si ya llegamos, será la presidenta de la República que pueda definir si sube el nivel de esta negociación. El punto de la discordia se enfoca en la firma del convenio de confidencialidad a la que se oponen desde el gobierno y exigen en Próspera. Ante el panorama que pareciera no llegará a complacer totalmente a ambas partes, Moncada no descartó la posibilidad de llevar el caso a un arbitraje internacional como última instancia. ¿Próspera seguirá o no entonces al fin al arbitraje? Mire, ese es el punto que tenemos de la ruta, lo último. Nosotros seguimos, tenemos aún 2 meses para seguir intentando la negociación, estamos abiertos. La voluntad de reunirnos pues se dio, pero la posición del ministro Barquero continúa igual, en que él cree que no es necesario la firma de un documento de este tipo. Nosotros y los abogados reiteraron que sí consideran que es de beneficio y de un equilibrio a favor de ambas partes.
postura avalada por constitucionalistas como Juan Carlos Barrientos, quien opina que la firma del convenio de confidencialidad permitiría que las partes estén bajo la seguridad de que no va a haber ninguna influencia de sectores extraños. Pero otros profesionales del derecho creen que este documento no aporta nada a la transparencia que tanto anhela el pueblo hondureño. El tema de las sedes no es un tema de seguridad del Estado, de la seguridad de la población del Estado, o un tema que particularmente debe ser manejado en secretividad. Ese tipo de acuerdos deben ir quedando en el olvido. El impacto de estas desavenencias podría ser inmenso para el país si se toma en cuenta una posible demanda contra el Estado por $10.700 millones, situación que preocupa en el FOSDE, donde consideran que ambas partes son responsables. Existe una falta de voluntad política, pero también un tema casi de extorsión de parte de los empresarios, es decir, también las inversiones o los daños y perjuicios que puede tener Próspera no llegan a esa cantidad exacerbada. Telenoticias buscó una reacción en la Secretaría de Desarrollo Económico, pero la misma no pudo ser posible. Quien sí se refirió sin tapujos sobre el caso fue el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien posteó: ninguna empresa que haya nacido violentando la Constitución, artículos pétreos, forma de gobierno, territorio y soberanía va a poder reclamar derechos y no existe ningún tratado internacional que les pueda amparar. Por el contrario, están cometiendo delitos imprescriptibles. Las palabras del titular del hemiciclo no alejan el miedo de las mayorías ante la posibilidad de una demanda millonaria que al final de cuentas tendría que pagarla el pueblo hondureño. Gabriela Lobo, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Contrata tu paquete Claro Hogar y recibí 60 megas de internet con la red más rápida de Honduras. Sobre el tema, el presidente de la Corte Suprema, Rolando Argueta, dijo este viernes que ese poder del Estado no creó la zona de empleo y desarrollo económico, solo formalizó lo que estaba en la Constitución. Desde el punto de vista del Poder Judicial, el Poder Judicial hace un año y medio más o menos no creó esa figura, la crea la Constitución y la ley orgánica es la que le da vida. Nosotros nada más hicimos un paso de formalizar esa entidad a través de un acuerdo. Nunca ejercitamos alguna actividad judicial en pro de la instalación de circuitos judiciales en esas áreas. Entiendo que son 3 los oficializados a nivel nacional. Argueta explicó que en su momento el Pleno del Poder Judicial plasmó su posición que algunos contenidos de la sede violentaban la soberanía del país. Y se plasmó en el Pleno en que se discutió ese tema que algunos contenidos de la ley orgánica de la sede no estaban acorde al respeto de la soberanía y de la independencia del Estado. Eso lo dejamos plasmado y consta en los documentos que dan fe de las sesiones de los plenos. Pero más allá de eso, me parece que lo realmente importante es un incentivo a la inversión, a la seguridad jurídica para propiciar fuentes de empleo. El funcionario judicial reflexionó que cualquier decisión que tomen las actuales autoridades del gobierno para asegurar la soberanía y la independencia del país no debe ser en menoscabo de la generación de empleo para evitar la migración. El controversial e influyente líder gremial de los empresarios, acérrimo crítico de la administración Hernández, Adolfo Facusé, admitió en su cuenta de Twitter que si bien es cierto, las reformas y el reglamento que dieron vida a las zonas de empleo y desarrollo económico fueron inconstitucionales, desde el momento que la Corte Suprema las ratificó, el Estado las reconoció como entidades legales y que ahora que estas amenazan con una demanda de más de $10 billones, el gobierno debe asumir, como lo han hecho otros estados socialistas democráticos de la región, una política de protección y estímulo a las inversiones. En una serie de mensajes posteados en su cuenta de Twitter, el expresidente de la ANDI, Adolfo Facusé, advierte sobre posibles demandas de las sedes en contra del Estado de Honduras. En ese sentido, el empresario escribió: hace algunos meses le advertí a las más altas autoridades de nuestro país
que, aunque estábamos todos de acuerdo que la ley permitiendo las sedes y que se aprobó por el Congreso Nacional era inconstitucional, pero la Corte Suprema la ratificó y por lo tanto las sedes son entidades legales, protegidas además por un tratado internacional, el CAFTA, cuyas disposiciones prevalecen sobre todo, por lo que la ley que se emitió cancelando dichas sedes nos está creando problemas mayúsculos. Ya una de ellas, la sede próspera de Roatán, está recurriendo a una instancia de arbitraje internacional, demandando al gobierno por $10.700 millones, calculando las inversiones y las utilidades que podían haber tenido en 50 años de vigencia de la concesión. Existe otro problema, y es que la ley de energía que obliga a las empresas generadoras de energía a bajar sus tarifas, aunque algunas se han sometido, hay dos que no aceptan y están por demandar por sumas gigantescas al Estado de Honduras, amparados por el CAFTA. El CAFTA es un tratado firmado entre los Estados Unidos y los países centroamericanos y la República Dominicana. Contiene importantes beneficios como es el ingreso al mercado norteamericano libre de impuestos, pero también contiene obligaciones para proteger a las inversiones. Siendo un tratado internacional, las disposiciones del CAFTA están por encima de las demás leyes de Honduras, incluyendo la Constitución, pero sus beneficios han permitido, por ejemplo, la instalación de la industria de la maquila, fuente de empleo para 150,000 trabajadores. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, logró acuerdos en principio para la instalación de 30 grandes empresas al amparo del CAFTA, como una forma efectiva de ayudarnos con exportaciones y una enorme generación de empleo. Esto está parado ahora. La embajadora de los Estados Unidos ha tratado de defender las inversiones y la generación de empleo en nuestro país, advirtiendo sobre las consecuencias negativas del clima de inversiones adverso creado con las mencionadas leyes. En verdad, deberíamos estar agradecidos. Toda persona sensata entiende que para salir de la pobreza y la miseria enorme que tenemos, nuestro gobierno debe recuperar las áreas más críticas, como la salud y la educación, y realizar fuertes inversiones que se necesitan en los servicios públicos e infraestructura. Todo eso requiere recursos, ya sea imponiendo impuestos o contratando préstamos. Pero estos solo pueden generarse impulsando la actividad económica y la generación de empleo. Y ya quedamos con una enorme deuda desde el catastrófico gobierno de los últimos 12 años. Pero lo que estamos generando no es eso. Muchas de las pocas inversiones que tenemos se sienten amenazadas y van a cerrar, se van a ir o nos van a demandar. Y ya espantamos, de hecho, las inversiones que promovía la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Qué podemos hacer? Los nuevos gobiernos socialistas democráticos que se están eligiendo han escogido proteger y estimular la inversión y el empleo, pues solo así se generan los recursos que se van a redistribuir vía impuestos en beneficio de la población con menos oportunidades, dijo en su red social el también expresidente del COEP. Más adelante, gobierno amenaza con decomisar unidades del transporte. A partir del lunes, y empresarios del rubro materializan sus amenazas. Pero antes, nuestra nota positiva se centra en la ciudad de Ciguatepeque, que cuenta con una escuela para niños y niñas autistas que desde hace un año atiende a más de 30 menores, ofreciendo una atención de calidad a sus alumnos. La noticia positiva es presentada por Tigo. Conéctate al juego en tu smartphone 4G LTE por solo 1,199 lempiras. Con apenas un año de funcionamiento, Centro de Autismo Ciguatepeque ya logra brindar una atención de calidad a los que buscan ese respaldo especializado en esta área. Pues Autismo Ciguatepeque en este edificio funciona a partir de este año. La asociación fue fundada desde el año 2018, pero este año estamos brindando la atención para los niños, para las familias que requieren esta necesidad. Bueno, de hecho tiene que ser un trato de calidad. Tiene que ser un trato con mucha paciencia, con mucha dedicación, ya que muchos de nuestros niños que tienen el diagnóstico de autismo no pueden expresarse, no pueden decir estoy triste por esto o me duele tal cosa. Entonces el trato tiene que ser sumamente sensible, flexible, según la calidad de vida de él. Hasta el momento se está atendiendo 36 niños que reciben una atención cada día más óptima. Actualmente tenemos 36 niños. Atendemos niños también en algunas dificultades en lo que es motricidad, lo que es su desarrollo del habla, que no tienen un diagnóstico con autismo, pero sí necesitan atención.
Hay niños fuera de Ciguatepeque, tenemos 4 niños que son fuera de Ciguatepeque que están viniendo para ser atendidos en el instituto y muchas áreas más que necesitamos desarrollar todas esas habilidades y destrezas de los niños. Y la verdad que es una necesidad la educación para los niños con autismo en nuestra ciudad porque cada vez tenemos más casos de niños con autismo y no hay otra institución que pueda brindar el apoyo para ellos. El fortalecimiento de este centro se ve día con día ya que se cuenta satisfactoriamente con atención psicológica para cada situación requerida. Sí, cuando yo entré a la institución la mayoría de ellos no tenían una evaluación adecuada, entonces ahorita estamos en el proceso de evaluarlos nuevamente. Me enfoqué mucho en ayudar a los niños de la mejor manera y yo me puse a revisar sus expedientes y miré que hay ciertas deficiencias que teníamos que mejorar. Con apenas un año de funcionamiento la Escuela de Autismo Ciguatepeque se notan sus avances pero también sus necesidades. Desde la ciudad de Ciguatepeque para Telenoticias, Omar Valenzuela. La noticia positiva fue presentada por Tigo. Conéctate al juego en tu smartphone 4G LTE por solo 1,199 lempiras. La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundarse develó las fotografías de sus expresidentes con el propósito de resaltar la labor hecha por ellos en los años anteriores. Como reconocimiento al legado de sus expresidentes, Fundarse realizó una develación de fotografías anoche en San Pedro Sula. Para la Junta Directiva de Fundarse es muy importante reconocer la labor de nuestros expresidentes. Esta noche estamos develando la fotografía de los 4 expresidentes que ha tenido Fundarse en sus 18 años de fundación. Estamos develando la fotografía de nuestro primer expresidente, el señor Jacobo Catán, también del señor Yusuf Andami, que fue nuestro segundo presidente, luego del señor Bruce Burdett y también del señor Mateo Yibrin. Para nosotros es muy importante este reconocimiento para ellos el día de hoy por la gran labor que hicieron en Fundarse. Los homenajeados agradecieron el reconocimiento y reafirmaron su compromiso con Honduras. La Fundación Hondureña Responsabilidad Social Empresarial, donde hoy somos más de 136 empresas a nivel nacional que representamos cerca de 300,000 empleos en el país y pues donde nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con la educación, con la salud, cómo nos proyectamos con nuestros públicos interesados y la verdad que muy orgulloso de haber sido presidente y ser miembro de Fundarse. La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundarse continúa con su objetivo de contribuir al desarrollo económico sostenible, mejorando la calidad de vida de muchas familias. El precio del dólar y el euro es presentado por Bancredomatic. Apoyamos a las emprendedoras de hoy con nuestro programa Mujeres Back sin límites. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bancredomatic. Somos parte del liderazgo de la mujer en la región. Mujeres Back sin límites. Tenemos esta noche al expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, expresidente de la ANDI, Adolfo Facusé, un empresario muy crítico. Nadie puede desconocer su actitud crítica, severa con el comportamiento de la administración Hernández. De lo que menos se le puede calificar a Adolfo Facusé de haber sido pasivo en cuanto a enjuiciar los excesos que se pudieron haber cometido en esa administración, pero hoy le está pidiendo al gobierno de la presidenta Xiomara Castro que en función de lo que están haciendo regímenes socialistas democráticos en el área, en este problema que tiene el gobierno con la sede que ya amenaza, la sede próspera, con una demanda de 10.7 billones de dólares,
Le está diciendo Adolfo Facusé al gobierno que siga el ejemplo de los estados socialistas democráticos de proteger la inversión. Me imagino que ha medido este mensaje que hoy hemos conocido, sabe la controversia que va a generar en el país. Señor Adolfo Facusé, lo escuchamos, lo vemos esta noche aquí en Telenoticias. Bueno, mire, quiero decir en primer lugar de que yo estoy hablando de las cosas como son. No estoy hablando de las cosas como yo quisiera que fueran. Y para resolver los problemas que tenemos que ver cuál es la realidad y cómo la podemos corregir si es que nos está afectando. Mire, resulta que cuando se emitió la ley creando las sedes, prácticamente todos en nuestro país saltamos y dimos esa ley inconstitucional. Incluso la misma Corte Suprema de Justicia en ese momento dijo que era inconstitucional. Votaron esa Corte Suprema, pusieron otra Corte Suprema y declararon que las sedes eran constitucionales. Entonces esa ley, de conformidad con las leyes de nosotros, o sea, este fue un proyecto aprobado en el Congreso y prácticamente garantizado por la Corte Suprema de Justicia, que tenía toda la protección de las leyes hondureñas. Las leyes hondureñas, pues las que tenemos que respetar todos nosotros, las que tenemos que respetar los inversionistas, y de conformidad con esas leyes nuestras, fue que vinieron inversiones en las sedes. Se emite ahora una ley cancelando las sedes. Todos aplaudimos. Todos aplaudimos. Pero resulta que no se hizo, ¿cómo le puedo decir?, una evaluación de los impactos que la emisión de estas leyes podían tener. Resulta que las inversiones que hagan los estadounidenses en Honduras están, además de la protección de las leyes nuestras, tienen la protección de un tratado internacional. Y usted sabe que los tratados internacionales que suscribe el país tienen prelación, tienen preferencia por encima de las leyes de Honduras e incluso de la misma Constitución. O sea que nosotros no firmamos un tratado internacional si antes no estar seguros de que eso no va a violentar nuestra legislación. Entonces, estas inversiones en sedes se hicieron de conformidad con las garantías a las inversiones que contiene un tratado internacional que es el CAFTA. Es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana. Entonces, los inversionistas que se han metido ahorita en sedes, en particular la sede Próspera en Roatán, al salir esta ley de las sedes, esperaba, supongo yo, reunirse con el gobierno y llegar a algún entendimiento. Pero no, que hasta donde tenga noticia, el gobierno no ha querido reunirse con esta gente de la sede, no ha llegado a ningún entendimiento. Entonces están procediendo con una demanda internacional, acudiendo a una instancia de arbitraje y demandando el pago de $10,700 millones por daños y perjuicios que les está impidiendo recibir en los 50 años que le dio de concesión don Juan Orlando Hernández. Yo sé que todos nos indignamos, a nadie nos gusta esta situación, pero el inversionista extranjero no puede decir esa ley fue emitida por una corte que no tenía validez o por un congreso que no tenía validez. Son las leyes que tenemos. Y entonces esta es una herencia terrible que nos ha dejado el gobierno de don Juan Orlando Hernández, pero son las leyes que tenemos. Y las inversiones se acogieron a esas leyes y ahorita estamos sujetos a demandas y las posibilidades son, ya que están, es decir, alegando pues una violación de las normas del CAFTA, que vamos posiblemente a ser condenados a pagar, tal vez no la suma que están reclamando, pero sí una fuerte suma de indemnización a esta sede. Hasta donde sabemos hay solo otras 2 sedes aprobadas, las otras 2 no han procedido a demandar, pero en esta situación, como digo,
yo ofrecí mis observaciones al gobierno, sugiriendo pues que habían 3 opciones. Una, hacer como hicieron los chinos con Hong Kong. Cuando Inglaterra era la primera potencia mundial, tomó territorio chino y el gobierno chino en ese momento era muy débil y Inglaterra se quedó con una porción del territorio chino donde fundó Hong Kong y comenta una concesión de 100 años del gobierno chino. ¿Qué tuvieron que hacer los chinos? Aguantarse 100 años. Bueno, por suerte Hong Kong se convirtió en un gran éxito, pero para terminar los 100 años pasó al gobierno chino. Entonces la primera opción es pues no afectar a las inversiones que ya se hicieron y decir pues la ley cancelando las sedes se refiere a las nuevas sedes que se pueden instalar que están prohibidas. Pero las que están las vamos a respetar, tienen 50 años para proceder. Segunda opción es sentarse a platicar con ellas, a negociar. Yo creo que se puede llegar a entendimientos con estas empresas. No necesitan el exceso de protección y violaciones a la soberanía de Honduras que les concedió el gobierno de Juan Orlando Hernández, pero sí se les puede dar capacidad de actuar, de invertir, etcétera, sin llegar a estos excesos. El problema es que estos inversionistas realmente no tienen confianza en que el Estado de Honduras les puede garantizar condiciones adecuadas de trabajo. Sobre eso que usted está diciendo, tengo entendido que estuvieron a punto ayer inclusive de firmar un acuerdo el Procurador General de la República con los ejecutivos de la sede, un acuerdo de confidencialidad, conocido como NDA, acuerdo de no divulgación, pero que luego el ministro de Desarrollo Económico reveló la existencia de un documento para un arbitraje cuyo desenlace debe conocerse el 16 de diciembre y el monto de los daños o de lo que reclamaría la sede próspera de 10.7 billones de dólares y que esto pudo haber entorpecido la firma de ese acuerdo de no confidencialidad. Por eso es que hoy estamos escuchando que la sede próspera está demandando una reunión urgente, ya no con el ministro de Desarrollo Económico, sino que con la propia presidenta Castro. ¿Cómo valora esto? Brevemente, tengo un minuto todavía, don Adolfo Facusé. Bueno, mire, yo creo que se debe llegar a un arreglo porque, es decir, si no se llega a un arreglo, las perspectivas de Honduras son graves con esta cuestión. Es decir, y no son 10.7 millones, son 10.700 millones de dólares. Dije billones, billones. 10 billones, sí. Y eso es casi la mitad del Producto Interno Bruto del país. Es una suma simplemente impagable. Sí. Entonces nosotros, si perdemos una demanda de esas, pues se embargan las cuentas, se embargan las reservas internacionales que tiene Honduras y se le paga al que demandó, porque nosotros estamos violando las leyes que nos rigen. Entonces, es decir, honradamente se tiene que llegar a un arreglo. Si no se llega a un arreglo, pues el gobierno, y yo también se lo aconsejé, podría proceder a tomar medidas que obligarían a un arreglo. Y esto es, la sede es soberana en el territorio que se les otorgó por Juan Orlando Hernández. Ellos pueden tener sus propias leyes y cuestiones. Ni un policía, ni un soldado puede entrar ahí. Ellos se mandan como ellos quieren. No teme que lo califiquen. Perdón, disculpe. Termine usted. Pero ellos no son dueños del alrededor de la sede. Allá hay carreteras, hay aeropuertos, hay puertos, y eso está bajo el control de Honduras. Entonces, si una sede quiere acceder a una carretera de Honduras, podemos poner un peaje, cobrar $1,000 por cada carro que entra y que sale, o $10,000 o $100,000 por cada carro que entra y que sale, camión que entra y que sale. Si va a Puerto Cortés, tendría que pagar tanto, etcétera. O sea, nosotros somos libres de decidir cómo manejamos el territorio en donde no es soberana la sede. Y ellos no podrían operar bajo esas condiciones. Entonces, pero el propósito de esto sería obligarlos a negociar.
¿No teme que se le califique de antipatriota por esta posición que mantiene, en el sentido de que el gobierno dialogue con esta gente para evitar una demanda de 10 billones de dólares? Bueno, que mire, es que la demanda la pueden plantear y es que esa es la realidad, porque esa es la ley de Honduras. Aunque haya sido emitida en el gobierno de Juan Orlando Hernández, esa ley es constitucional, según dijo esa Corte Suprema de Justicia de Honduras. Entonces aquí ese es el problema, esta es la herencia maléfica que recibimos de don Juan Orlando, pero la realidad para los inversionistas extranjeros, esa ley tiene que cumplirse porque es una ley que la emitió el gobierno de Honduras. Pues si no hubiéramos emitido ninguna ley, ninguna sede, y si no lo hubiera aprobado la Corte Suprema, no hubiera problema, pero aquí fue el gobierno de Honduras el que lo aprobó. Entonces, yo lo que trato de evitar es que nos demande por una cantidad enorme como la que está demandando. Entonces, por eso yo sugiero, o se le deja funcionar, como se hizo con Hong Kong, o se sientan a negociar. El gobierno hasta este momento no ha querido negociar y dejar el problema que se degenere, y esto ha tenido impacto sobre el resto del clima de inversiones, que es lo que ha venido advirtiendo la señora embajadora de los Estados Unidos, diciendo, porque a ella le interesa a Estados Unidos de que aquí hayan inversiones y se genere empleo para que la gente no se vaya. Entonces ella ha estado diciendo, oiga, en algún momento esas leyes de ustedes están alterando el clima de inversiones. La vicepresidenta de los Estados Unidos se movió a motivar más o menos a 30 empresas grandes de los Estados Unidos para que vinieran aquí a invertir y generar miles de trabajos, pero ahora están así que no invierten porque aquí no se respeta el clima de inversión. Entonces, esta cuestión es fundamental para el país resolverla. Yo lo que digo pues es que se tiene que resolver sentándose a hablar y negociando con ellos. Ahora, ojalá que el tratado ese que firmen o el acuerdo que firmen, con eso de que sea secreto, ya va a levantar más sospechas de que se están dando beneficios que no se deberían dar, como cuando se firmó un acuerdo de confidencialidad porque las vacunas que nos vendieron no se podía revelar de qué eran las vacunas. Entonces, tiene que haber transparencia. Si se les da condiciones, es decir, que sean aceptables para todo el mundo, bien. Condiciones que sean inaceptables, pues va a traer también problemas. Muchas gracias. Adolfo Facusé, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Solo hay que recordarle a la teleaudiencia que se derogó por parte de este Congreso Nacional los artículos que fueron reformados para crear las zonas de empleo y desarrollo económico, pero que se necesita para que se convierta en ley en la ratificación en una siguiente legislatura, y eso tiene que ser en la legislatura de 2023. Continuamos con nuestra agenda informativa aquí en el Noticiero Líder. La directora ejecutiva del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, Patricia Savillón, informó que ya han realizado 3 desembolsos a los transportistas para el pago del bono de subsidio por el pasaje. Comenzamos ya a realizar planillas desde el jueves pasado, no hemos parado, ¿verdad? Hemos avanzado bastante y a partir del jueves ya tenemos 3 pagos realizados, 3 desembolsos que se han hecho. Y ahí estamos trabajando duro para poder ya cumplir con ese compromiso que adquirió la Presidenta de la República con los transportistas. El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre adeuda al rubro del transporte 240 millones de lempiras por concepto de subsidio, de los cuales el 30% ya fue cancelado y esperan cumplir con el resto la próxima semana. Tras la advertencia del Instituto del Transporte de sancionar y retener unidades a los transportistas que a partir del próximo lunes aumenten en 3 lempiras el precio del pasaje, la dirigencia del transporte dijo que no permitirá que les detengan unidades o los sancionen. Anuncia un nuevo paro si eso sucede y piden al gobierno que cumpla los acuerdos suscritos y busque el mecanismo para pasar el subsidio a los usuarios. Un nuevo conflicto entre el gobierno y el sector transporte se avisora para la próxima semana al afirmar el dirigente de ese rubro, Jorge Lanza, que no permitirán sanciones o decomiso de unidades por el incremento de 3 lempiras a la tarifa del pasaje. Y el día de ayer tuvimos una reunión vía Zoom con el transporte de todo el país en el cual se acordó que si el lunes comienzan a cobrar
o a detener unidades, a multarlas. Se va a trasladar un paro nacional ya para tomar medidas más drásticas por este asunto. En el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre reafirman la advertencia que si hacen efectivo el aumento de los 3 lempiras, habrán sanciones y hasta decomiso de las unidades. El anuncio ha sido claro, todas aquellas unidades o los concesionarios que incrementen a partir del lunes, pues van a ser sancionados. Las sanciones van desde 2.000 a 3.500 lempiras por el incremento, y otra que si las unidades son residentes van a ser sancionadas nuevamente con una sanción de 11.000 y 6 meses de decomiso. El pasado 12 de abril el gobierno y los transportistas suscribieron en un acuerdo el pago de un subsidio de 3 lempiras y como máximo 1.080 lempiras por unidad de transporte por un periodo de 3 meses prorrogables. Además, el gobierno se comprometió a buscar el mecanismo para trasladar directamente al usuario el subsidio. Sin embargo, a la fecha no se ha materializado. Quedaba pues después de 6 meses sujeto a que nosotros prácticamente el 1 de noviembre trasladáramos los 3 lempiras a la calle. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros. Ellos consideraron trasladar vía tarjeta electrónica el bono a la población usuaria del transporte. Rojas aseguró que se avanza en la búsqueda del mecanismo para trasladar a partir de enero del próximo año el subsidio de manera directa al usuario, pero en la actualidad, al no existir el mecanismo, la población será la más afectada con el trancazo en el pasaje. No, realmente aquí los perjudicamos somos nosotros, los pobres, las personas que tienen el dinero ya lo tienen, y él hace un llamado a Xiomara Castro, ¿verdad?, que supuestamente era un cambio de gobierno, pero a través de las cosas pues se mira más peor que el gobierno pasado. Está mal el gobierno. 3 lempiras que antes uno come, más bien un huevo le cuesta 6 lempiras. La canasta va para arriba. Pues que no estamos de acuerdo porque uno no tiene ni trabajo. Uno no trabaja, uno lo poquito que, como yo, lo poquito que me dan mis hijos. Y tengo que venir al hospital. Por su parte, en las unidades de buses ya hay rótulos donde avisan que a partir del lunes 7 de noviembre sube 3 lempiras el pasaje y que el subsidio será trasladado al usuario directamente. Lo que sí queda claro que a partir del próximo lunes se estaría incrementando el valor del pasaje del transporte público urbano, porque no hay claridad todavía de quién se va a hacer responsable para evitar este nuevo incremento. José Andino, Telenoticias. Más adelante aquí en el noticiero Líder, el presidente de Chile anunció esta semana el envío de iniciativas de reformas para cancelar las administradoras de fondos de pensiones AFP. ¿Cómo están las nuestras? Esta decisión del gobierno chileno, ¿qué repercusión tendrá en el resto de América Latina, que se inclinó y decantó también por las AFP? Atentos al noticiero Líder. Pero antes, en la sección de tecnología, Jennifer Girón nos dice cómo una de las empresas líderes en el mundo de los drones presenta nuevas propuestas al sector empresarial con drones resistentes al agua, a vientos de alta intensidad e incluso admiten conexión 4G para aquellos entornos que lo requieran. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo, expertos en televisores a la medida de tu pasión. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. La marca DJI ha presentado una magnífica solución de drones para empresas basada en 3 patas. DJI, empresa líder en el campo de los drones, ha presentado una nueva solución empresarial capaz de gestionarse de forma remota gracias a una estación de acoplamiento y carga autónoma que abre la puerta a un amplio número de usos. Se trata de los drones Matrice 30, el DJI Dog y el software FlyHub 2. La marca cita algunos ejemplos de uso: agencias de seguridad, inspectores de infraestructuras, entre otros. Los drones son resistentes al agua, a viento de alta intensidad e incluso admiten conexión 4G para aquellos entornos que lo requieran. Las baterías permiten un vuelo durante 41 minutos, pero lo más interesante es que los cargadores inteligentes BS30 permiten pasar del 20% al 90% en 30 minutos. Gracias al sistema de carga rápida y refrigeración de la batería, el dron tan solo tiene que estar pausado en la base durante 25 minutos para volver a despegar. Para preservar la seguridad, la marca ha implementado una opción de actualizar las máquinas sin conexión, además de permitir que vuelen completamente offline.
La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo, expertos en televisores a la medida de tu pasión. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Los aumentos en diferentes productos de la canasta básica ya son insoportables para muchos consumidores que han mermado en su capacidad de compra, al igual que los comerciantes que dicen ahora adquieren todo más caro, por lo que no les queda más remedio que trasladar los incrementos a sus clientes, que incluso tienen que pagar más hasta para la comida de las mascotas. Cada vez que visita el mercado, a don Rubén lo sorprende un nuevo aumento en algunos de los productos que compra para consumo en su hogar, que van desde las carnes, granos básicos, verduras y lácteos. Ya el dinero aduce, no le ajusta. Imagínese que yo venía con 1.500, ahora tengo que venir con 2.500 para llevar una media comprita para 3-4 personas. Y comiendo pedacitos de cada cosa, no como antes, que conseguía menos barato toda la comida, tanto verduras como carne y todo, lácteos y todo eso. Este comerciante dice ser testigo de cómo el poder adquisitivo ha disminuido. Él incluso mermó en su capacidad de compra en los productos que oferta en su negocio, porque ya no vende como antes. Incluso la libra de manteca de cerdo que comercializa aumentó 5 lempiras y la proyección para los próximos días es otro incremento similar. Estima que costará más de 30 lempiras en diciembre. O sea, nosotros mermamos la capacidad de comprar, lo mismo sucede con el consumidor, merma la capacidad de adquisición. Entonces, definitivamente ya para estas fechas de diciembre, los incrementos vienen. Ténganlo en cuenta que todo incremento para la época navideña va a sufrir un alza. Yo como consejo les digo, compren antes de que eso suceda. Este otro comerciante manifiesta que hasta el precio de la bolsa de carbón se disparó. En esta semana pasó a costar 140 lempiras. En su local, al igual que el de sus compañeros, además vende comida para mascota como perros y gatos, que en menos de un mes ha registrado alzas de entre 2 a 5 lempiras la libra. Pero como la gente tiene los animalitos, siempre se vende. Ya, aunque sea caro, siempre se vende. Sí. Que ya se vende más poco, también las ventas bajan. Y que ahorita la gente, no sé, pero ya lleva más poco. Lo que esperan, dice, es que se tomen las medidas del caso para controlar los frecuentes incrementos. Como Tobías Castillo Rodríguez, de 27 años, fue identificado un joven que conducía un taxi en el que fue ultimado este mediodía frente a las instalaciones del Hospital Regional del Norte del Seguro Social. El hombre murió producto de los disparos que le infirieron los desconocidos. Según sus parientes, recién había salido de su casa a comprar repuestos. Este día fue enterrado el máster en pedagogía Luis Herrera, que murió en un accidente vial este jueves, justo al día que estrenaba el carro que había soñado. Luis Antonio Herrera Maldonado, de 37 años, murió en un accidente vial en la carretera que conduce de San Manuel a La Lima Cortés. El joven catedrático universitario y director del Centro Básico Julio Caballero de San Manuel supuestamente perdió el control del carro recién comprado. Su hermano Gustavo piensa que la inexperiencia sería la causa del percance. Mi hermano actualmente no tenía una experiencia como para decir que iba a manejar solo. Esta mañana se llevó a cabo el velorio en su casa de habitación en el municipio de San Manuel Cortés, en el que su madre relató los últimos momentos de Luis Herrera antes de abordar el vehículo que minutos más tarde le causó la muerte. Le puse un mensaje de voz que el carro no tenía vías al lado izquierdo, que no le prendieron para que no se fuera para San Pedro. El éxito profesional del máster en pedagogía deja huellas. Al salón de su velorio llegaron reconocimientos póstumos y otros que había ganado en su corta trayectoria. Están ahí también las medallas que él había ganado, incluso hay trofeos y muchas cosas de recuerdos que quedan. El sepelio se llevó a cabo en el Camposanto Municipal de San Manuel Cortés. Orly Martínez, Telenoticias. La Asociación por una Sociedad Más Justa también emitió su análisis por iniciativa
de la reforma por adición al artículo 232 constitucional, que busca otorgarle rango constitucional a la Sisi. De acuerdo a ASJ, una comisión internacional anticorrupción de carácter permanente, contradice el propósito de fortalecimiento del Estado de Derecho, ya que será un obstáculo para el desarrollo de capacidades institucionales y técnicas de los operadores de justicia, que no les permitirá afrontar efectivamente sus mandatos legales, de manera que lo viable es suscribir un tratado internacional que establezca la temporalidad de la comisión. También considera la ASJ que una interpretación estricta del principio de constitucionalidad puede poner en riesgo la autonomía de la comisión y la efectiva persecución del delito, pues al incorporar la Sisi dentro del texto constitucional se puede interpretar que los poderes del Estado tienen facultades legales de interferir en sus operaciones, incluyendo presupuestos, contratación del personal y la aplicación de controles en su gestión. El organismo de sociedad civil indica que se necesita mayor complementariedad entre poderes legislativo y ejecutivo para evitar conflictos legales, demostrando la voluntad política compartida para el combate frontal contra la corrupción e impunidad. Insisten que es necesario que se concluyan las negociaciones con la ONU a través de la firma del respectivo memorándum de entendimiento para después desarrollar las condiciones legales e institucionales que permitan poner en funcionamiento una Sisi independiente y autónoma. La ASJ reconoce los esfuerzos, sin embargo, estos requieren ser redoblados para no perder la confianza ciudadana. En similares términos se pronunció el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Vemos que no es absolutamente necesaria una reforma constitucional para una entidad de carácter provisional que pudiese venir o para una entidad de carácter extranjero. Pensamos que basta con un convenio en una forma similar a la que produjo o trajo como consecuencia al establecimiento de la MASI aquí entre los poderes del Estado y quienes van a prestar esa colaboración, ONU entiendo en este caso, para poder robustecer ese sistema de justicia. Deja entrever que hay una sensación de algunos funcionarios que piensan que los procesos mejorarán cambiando la ley o reformándola. No basta una reforma a la Constitución para mejorar las instituciones, de manera que puedan presentar un mejor servicio, explica Argueta. Y sobre la llegada de la Sisi señala que un mecanismo externo que esté conformado por 20 o 30 expertos internacionales no será suficiente en el tiempo requerido para mejorar el sistema de justicia, ya que por eso vienen después las frustraciones. El representante de la Iglesia Católica en la Asamblea del Consejo Nacional Anticorrupción, Juan Antonio Hernández, dijo este viernes que la iniciativa presentada en el Congreso Nacional para reformar por adición el artículo 232 de la Constitución para combatir la corrupción e impunidad es una táctica dilatoria mientras se elige la nueva Corte Suprema de Justicia. Hay intereses particulares y temáticas que se están gestando en este momento. Lo que buscan es, en cierto sentido, dilatar a través de temáticas, introducirnos en temáticas que en el fondo no tengan ningún interés y luego blindarse a través de la Corte. Es lo que al final da a entender el panorama. Por su parte, el analista Raúl Pineda Alvarado dijo que Honduras no necesita de una reforma constitucional para instalar una comisión anticorrupción en el país. Que el prestigio de este gobierno va a quedar muy en precario si no funciona una comisión anticorrupción. Finalmente, no es necesario reformar la Constitución, basta hacer un convenio o un tratado aprobado por el Congreso y todo fluye con normalidad como pasó con la MATSE. La diputada Xiomara Hortensia Zelaya presentó en la Cámara Legislativa una iniciativa de reforma por adición al artículo 232 de la Constitución para combatir la corrupción e impunidad pública y privada en el país. El secretario de Transparencia, Edmundo Orellana, dijo este día que todo esfuerzo en pro de la llegada de la Sisi se debe valorar al referirse a la iniciativa de reforma constitucional del artículo 232 presentada en el Congreso Nacional. Pero también dijo que si no se deroga el decreto 116-2019, la Sisi no llegará al país. Si ese decreto no se deroga, la Sisi no viene, eso está claro. Es el que protege a los delincuentes diputados que se robaron el dinero del Fondo Social Departamental que iba dirigido a sus electores.
y que le quitaron al Ministerio Público la facultad de investigar, al Poder Judicial la facultad de juzgar y le pasaron al Tribunal Superior de Cuentas para que el Tribunal Superior de Cuentas determinara cuáles de estos casos eran delito y cuáles no. El funcionario también explicó que según el decreto aprobado en el Congreso Nacional, las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de proponer quiénes integrarán la CICI y el gobierno de nombrar. La fuente que yo tengo es el decreto legislativo que se aprobó en el Congreso Nacional. Y ahí lo que dice es lo siguiente, que va a haber la responsabilidad de Naciones Unidas es proponer los que van a integrar la CICI y que será el gobierno quien los va a nombrar. Eso es lo que dice el decreto legislativo. Lo que significa que quien va a hacer el concurso para seleccionar a los miembros de la CICI va a ser Naciones Unidas, no va a ser el gobierno. Lo va a hacer Naciones Unidas y los que resulten de ese concurso van a ser propuestos al gobierno para que el gobierno decida quiénes son los que van a integrar la CICI. Actualmente el gobierno analiza un nuevo memorándum enviado por las Naciones Unidas para pasar a una siguiente etapa del proceso para la instalación de la Comisión Anticorrupción. El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, Nelson Castellanos, anunció que en las instalaciones de la AMON se abrirá una oficina de transparencia y que los fondos correspondientes a la emergencia que se destinaron a las alcaldías estarán bajo la lupa de esa secretaría, la Secretaría de Transparencia. De la Secretaría, tal como lo dice el PCM, ¿no? De garantizar de que los alcaldes de la transferencia que se les dio adelantado hayan invertido en el marco de la emergencia, en rehabilitación, en reparación de cajas puentes, en vados o en carreteras. Eso para buscar la forma de cómo liquidar ese 1.5 y que sea reembolsable en las tesorerías municipales de cada corporación. Castellanos informó que 133 alcaldías, gracias al decreto de emergencia, recibieron 1.5 millones de lempiras cada una para atender a sus comunidades durante la emergencia. El actual proceso de selección y elección de magistrados a la Corte de Justicia tiene menos participación que el desarrollado en 2015, pues en la actualidad son 181 postulantes y hace 7 años eran 200. Y si bien en esta ocasión solo hay 53 mujeres, ahora tendrán mayores posibilidades de ocupar la lista de los 45 que será enviada al Congreso. Lo interesante de este proceso actual es que a pesar de que hay menos mujeres en este proceso, tienen más probabilidades de llegar a la lista de los 45, porque ya la ley le establece a la Junta Nominadora que obligatoriamente tiene que haber paridad. Es decir, hombre-mujer en esa lista de 45. Es decir, que una mujer posiblemente en estas condiciones actuales tiene 50% más probabilidades de llegar a la lista de 45 que un hombre. Otro de los datos que se resaltan en este análisis comparativo es que 60 de los abogados notarios que se postularon en el proceso anterior vuelven a repetir en 2022. Es decir, 60 hombres y mujeres que participaron en el 2015 están participando en este proceso también. Entonces, como le digo, esto nos dice varios fenómenos. Obviamente hay gente que cree de que pueden tener una segunda oportunidad y que tal vez no con el apoyo político pueden llegar. Ramírez indicó que existe un universo reducido de notarios en el país, por lo cual se debe ir pensando en promover una reforma constitucional para que en el próximo proceso se dé vía libre a todos los profesionales del derecho. La Junta Nominadora aplica su primer filtro al dejar fuera a los primeros 4 postulantes y anuncia que el próximo lunes vence el plazo para las subsanaciones y a partir del 8 de noviembre inician las pruebas psicométricas y toxicológicas. 4 abogados notarios se quedaron fuera de la carrera por integrar el nuevo Poder Judicial, luego que la Junta Nominadora declarara inadmisibles sus portafolios por incumplimiento de requisitos. Según se conoció, una de las aspirantes incluso tiene una sentencia en firme por violencia doméstica. Uno por causa de que la persona ha fallecido y los otros 3 tienen distintas circunstancias, incumplimiento de requisitos constitucionales, como el tema de inscripción, un requisito que la Constitución señala que son 10 años de estar inscrito en el Colegio de Abogados, otro con una inhabilitación que señala la ley especial de la Junta Nominadora
y el cuarto de una persona que no es abogada en Honduras ni tiene exequatur de notario en Honduras. De esta manera son 181 postulantes los que todavía siguen en la ruta de la diosa Temis, aunque ese número puede verse reducido si al menos 50 no presentan las subsanaciones correspondientes a más tardar el próximo 7 de noviembre. Son requisitos sencillos los que le faltaban, algunos formularios que no estaban debidamente autenticados, algunas auténticas que estaban malas. Faltaban algunas constancias que tienen hasta el 4 de noviembre para acompañarlas, digamos algunas situaciones con el SAR, con el SAP. Una vez culminado el proceso de revisión de documentos, lo que se viene por delante para los aspirantes es una semana cargada de exámenes psicométricos y toxicológicos que iniciarán a partir del martes 8 de noviembre. El día martes empezamos con los exámenes psicométricos, el día miércoles con el toxicológico y el día 14 es la prueba de conocimiento. Desde la sociedad civil advierten a la Junta Nominadora que entre los 181 postulantes que continúan en el camino hay un gran número con dudosa reputación, entre ellos funcionarios actuales que deben ser observados con lupa. Hay postulantes que sí están inmiscuidos en actos de corrupción, hay postulantes que han participado en pactos de impunidad, hay postulantes que no se han desempeñado muy bien como funcionarios públicos y eso nosotros ya estamos haciendo nuestra lista y ya se las vamos a entregar en los próximos días. En ASJ esperan que la Junta Nominadora tome cartas en el asunto con aquellos aspirantes que tienen cola y al final se terminan decantando por quienes poseen capacidad e integridad. Bajo el lema La solidaridad nos une, la cooperativa Chorotega lanzó este viernes su campaña de apoyo a la Teletón 2022 e invitó a sus afiliados a brindar sus donativos a través de la compra de paraguas y gorras. Dar a conocer la campaña que se va a implementar a nivel nacional para captar fondos que van a ser transferidos a Fundación Teletón a través de una serie de productos y servicios que hoy mismo se van a dar a conocer a través del departamento de mercadeo, ¿verdad? ¿Y estos van a estar disponibles en todas las agencias de Chorotega? En todas las oficinas a nivel nacional. Es una campaña a nivel nacional. Cooperativa Chorotega es una organización que ha venido apoyando a Teletón hace muchos años. La diferencia es que este año se une como patrocinador y ha puesto a disposición de sus afiliados una serie de productos que van a servir para captar recursos para la Fundación Teletón. Obviamente eso facilita, ¿verdad? El tener pues un paraguas, el tener una gorra, pues anima, ¿verdad?, a la población a brindar sus donativos y esos recursos pues nos vienen hacia la Fundación. La meta a alcanzar para la Teletón este año 2022 es de 70 millones de lempiras y de esa forma la Chorotega dice presente una vez más a la más grande, noble causa de amor. La sección de salud es presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Casi 2.000 cirugías ambulatorias se han realizado en el Centro Quirúrgico Modular del Hospital Escuela, con lo que se ha logrado disminuir considerablemente la mora quirúrgica del centro asistencial y brindar una mejor calidad de atención para los pacientes. Son más de 1.900 las cirugías que se han realizado en este hospital, son cirugías ambulatorias, eso quiere decir que son pacientes que se les da alta médica el mismo día ya que no tienen ningún tipo de complicaciones. Cabe mencionar que las cirugías que más se han realizado en este lugar son cirugías de ortopedia, eso quiere decir son pacientes que llegan hacia la sala de emergencia del Hospital Escuela producto de accidentes viales, que es la atención que mayor, el número de atenciones que mayor se brinda aquí en el hospital, y estamos hablando que del total de estas cirugías más del 60% han sido específicamente para pacientes de ortopedia. Chavarría detalló que a diario se operan alrededor de 15 personas, ya que los procedimientos quirúrgicos generalmente duran entre 1 a 3 horas y se realizan en 2 jornadas. Que en su momento este hospital era para pacientes COVID, sin embargo no cumplía con las especificaciones de los especialistas, por tal razón se está utilizando como un centro quirúrgico, lo que nos ha permitido poder dar esa respuesta de manera oportuna a los pacientes. También cabe mencionar que debido a esto no tenemos mora quirúrgica en el caso de pediatría, esa está en 0, y en el caso de los adultos poco a poco se va avanzando, se están realizando cirugías de las especialidades de ortopedia, ginecología,
cardiología, urología, también de cirugía pediátrica, entre otras que son de vital importancia para nuestros pacientes. El centro cuenta con su propio generador de oxígeno y un tanque de 1.500 galones para garantizar suministro permanente a los pacientes en estado crítico. También tiene la capacidad de atender pacientes leves, moderados y críticos, garantizando la climatización de presión positiva y presión negativa, evitando poner en riesgo la salud del personal y pacientes. La sección de salud fue presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Organizaciones de la sociedad civil retoman nuevamente la solicitud planteada el pasado mes de marzo de decretar estado de emergencia nacional ante el incremento de flujos migratorios de ciudadanos de varios países que cada vez es mayor, al igual que la exposición, riesgo y vulneración de sus derechos. Una vez más, representantes de 11 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa y protección de los derechos humanos de personas en situación de migración irregular insisten en que se tiene que decretar estado de emergencia nacional porque les preocupa el incremento de los flujos migratorios protagonizado por venezolanos, cubanos, africanos y de otras nacionalidades. Esa es la preocupación, lo estamos viendo en Mendicidad, en Choluteca, en Trojes, en Tegucigalpa, aquí en San Pedro Sula, y eventualmente se van a ir quedando en todas las ciudades. ¿Por qué? Porque no tienen dinero para avanzar. Frente a eso es que estamos desde marzo demandando una respuesta integral de parte del Estado y las autoridades locales. Además, lamentan el aumento de muertes de migrantes en tránsito en el país debido a las condiciones de falta de protección y atención adecuada, por lo que hacen un llamado a la población para solidarizarse. Los cobros que se les está haciendo a las personas, y bueno, nosotros estamos también exigiendo y haciendo un poco de conciencia, sensibilizando que estos cobros pues son exagerados, alimentación por $40, $50, transporte para unos hermanos y hermanas que realmente también vienen de un sufrimiento porque ellos vienen cruzando toda esta parte del tapón del Darién. Entonces, más que todo es también para sensibilizar. Según cifras que manejan, son más de 127.000 los extranjeros que de enero a octubre han circulado por el país en condición de migración irregular, para quienes dice urge un plan de respuesta humanitaria. Alguien dijo que Honduras casi se estaba convirtiendo en una nueva Tapachula. Hoy pareciera que eso en verdad va por ese camino. ¿Por qué razón? Porque la cantidad de personas ha incrementado, las capacidades a nivel tanto de Trojes, Choluteca y en cualquier parte que se encuentren los migrantes extranjeros, no hay condiciones para poderles brindar una atención adecuada. Entre las solicitudes que hacen se cuenta la de una ampliación de la vigencia del plazo de la amnistía migratoria que vence el 30 del presente mes, debido a que la mayoría no tiene la capacidad económica para pagar multa por el tránsito de manera irregular. Jam, en alianza con Televicentro y Emisoras Unidas, te presentan un reality show musical lleno de ritmo, alegría y color, por primera vez en Honduras, grabado en la bella isla de Roatán. Sol, playa y música. 25 reconocidos artistas nacionales nos contagiarán con su talento en cada reto que enfrenten en una carrera contra el tiempo para llegar a ser el ganador absoluto. Prepárate para disfrutar y emocionarte con desafíos, controversia, drama y romance. Sol, playa y música, todos los sábados a partir de las 7 de la noche por Canal 5, El Líder. 10 canciones así pura en la radio por magia. Periodistas centroamericanos motivados por las amenazas a la libertad de expresión, el hostigamiento hacia la prensa y los medios de comunicación, así como el retroceso democrático que se vive en el Istmo, anunciaron la creación de la Red Centroamericana de Periodistas, una iniciativa que busca unificar esfuerzos para hacer frente de manera coordinada y con una perspectiva regional a la regresión autoritaria y a los desafíos que ésta representa para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo independiente. La iniciativa fue lanzada en el marco del Foro Centroamericano de Periodismo CAP, que se desarrolla en Antigua Guatemala,
y en su declaración los periodistas del Istmo destacan que con el deterioro de la institucionalidad democrática que la región experimenta actualmente, las dificultades para el libre ejercicio de la profesión es el mayor desafío que la prensa centroamericana ha enfrentado en las últimas 3 décadas. La red está conformada por periodistas de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, algunos de ellos en el exilio, otros bajo amenazas por parte de gobiernos autoritarios del Istmo. Ante la emergencia que como periodistas atravesamos frente a las amenazas de regímenes que pretenden silenciarnos y con el convencimiento de que el periodismo crítico con el poder es esencial para la vida democrática y para la construcción de sociedades más igualitarias, conformamos hoy la Red Centroamericana de Periodistas como un espacio plural de articulación, expresión pública y defensa del periodismo independiente, sostienen los periodistas. En su declaración, la Red Centroamericana de Periodistas hace un recuento de las violaciones y amenazas a la libertad de expresión que vive la prensa y los periodistas en los últimos años en Centroamérica, advirtiendo que se ha entrado en una etapa de regresión y cada vez se enfrenta a mayores restricciones, retrocesos y más opacidad. El acoso digital, el cerco económico, las amenazas, seguimiento y bloqueos permanentes a las fuentes de información son una constante, denuncia la red de periodistas centroamericanos, al tiempo que hacen énfasis en que no estamos dispuestos a callar. El silencio no es una opción. En otra temática, la Sala Constitucional revoca la resolución dictada por el Tribunal de Justicia Electoral de abril 2021, que conoció de la nulidad absoluta presentada por la abogada Doris Madrid como apoderada legal del Partido Anticorrupción de Honduras, respecto al fallo del Tribunal de Honor del citado partido en julio 2019, que decidió la expulsión de los ciudadanos Walter Alex Vanegas Aguilar y Rafael Virgilio Padilla Paz. La Sala Constitucional manda devolver el expediente al Consejo Nacional Electoral para que se conozca en el fondo de la petición, es decir, determinar la legalidad o no de la expulsión o exclusión de pertenecer al Partido Anticorrupción, resolución que será conocida nuevamente por el Tribunal de Justicia Electoral. En un tuit, la bancada de Libre informó que el coordinador del Partido Libre y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales, junto al secretario de la presidencia Héctor Zelaya y el ministro de Defensa José Manuel Zelaya Rosales, se reunieron con la bancada de Libre en su encuentro de trabajo en Comayagua. Precisamente desde ayer están reunidos los diputados de Libre con el coordinador general. El objetivo de la reunión privada a lo interno del Partido Libre será fortalecer los lazos entre los poderes ejecutivo y legislativo, de manera que se establezcan líneas claras a seguir para continuar con la agenda refundacional, informó su jefe de bancada. Y es una actividad estrictamente partidaria del Partido Libertario de Fundación, su bancada, con su coordinador general, haciendo esfuerzos por fortalecer, digamos, los posicionamientos del Poder Ejecutivo de nuestro plan de refundación del Estado. A la cita que tiene lugar en Ciguatepeque no asistieron al menos 12 diputados de la facción disidente, pues no recibieron invitación, confirma este congresista, quien revela que el tema central del encuentro realmente es el nuevo fondo departamental, disfrazado de fondo comunitario. Lo que hemos escuchado en los pasillos del Congreso Nacional, que la reunión es para un adoctrinamiento ideológico y para hablar del fondo departamental que ahora se va a llamar Fondo Social Comunitario. Esa declaración coincide con el anuncio del secretario general del Congreso, Carlos Zelaya, quien se mostró a favor de un fondo social y comunitario, el cual ya habría sido ofrecido a diputados propietarios y suplentes de Libre, que estarían recibiendo 1 millón de lempiras, según trascendió. Yo desearía que ojalá no fuera cierto, ¿verdad? Porque viene la elección del Congreso Nacional y no queremos que exista el llamado tilín-tilín. Por otro lado, los analistas señalan que en esta reunión de 2 días también se estaría discutiendo la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, para la cual deben existir consensos a través de un diálogo franco y sincero a lo interno de esa bancada, cada vez más fraccionada. Los diálogos internos en los partidos deben ser suficientemente sólidos para garantizar diálogos hacia el camino multipartidario, en especial en las diferentes decisiones que se tomarán en el corto plazo, ¿no? Elección de magistrados. De acuerdo a diputados de la facción disidente, la Coordinación General de Libre debe hacer un gran esfuerzo para unir la casa y buscar consensos.
hay que dejar que se desarrolle. La subsecretaria de Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos de la administración de Joe Biden visitó esta tarde a la presidenta Xiomara Castro, donde conversaron sobre temas de defensa y seguridad, informó la Casa Presidencial. La reunión se suscitó a las 3 de la tarde, donde además participaron la embajadora Laura Dogu y otros funcionarios y autoridades militares de los Estados Unidos, mientras por Honduras también participaron el secretario privado Héctor Zelaya y José Manuel Zelaya, secretario de Defensa, y el jefe del Estado Mayor, José Fortín. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Recordándoles que a las 6:30 de la mañana TN5 matutino con el periodista Ramón Matute y su equipo. 6:30 de la mañana. TN5 matutino este sábado. Gobierno y sede próspera no logran acuerdos y elevan conflicto a presidenta Castro. Expresidente Andy Adolfo Facusé sugiere al gobierno en conflicto con la sede que se posesione como los demás estados socialistas de la región que sí apoyan y protegen inversión. Titular del Poder Judicial Rolando Argueta dice que no se requiere reforma constitucional para instalar Sisi, pues se trata de una instancia provisional e internacional. Subsecretaria de Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos se reúne con presidenta Castro y le ofrece apoyo en temas de salud y desastres naturales. Junta nominadora excluye a primeros 4 postulantes y próxima semana inicia pruebas psicométricas y toxicológicas.